Buenas noches, doctora. Soy parte del grupo número 3 y mi tema es facultades jurisdiccionales de los tribunales y los jueces. Introducción. En el marco del sistema judicial ecuatoriano, la figura del juez desempeña un papel de vital importancia, siendo el encargado de interpretar y aplicar la ley con imparcialidad y justicia. En este contexto, las facultades conferidas a los jueces, así como las limitaciones y prohibiciones impuestas en relación con las garantías jurisdiccionales, representan elementos cruciales para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución ecuatoriana del 2008, en su afán por consolidar un sistema jurídico que garantice la plena vigencia de los derechos y libertades individuales, establece un marco normativo que otorga a los jueces un conjunto de facultades para garantizar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Estas facultades incluyen, entre otras, las potestades de administrar justicia de manera independiente, resolviendo conflictos conforme a derecho y garantizar el debido proceso en todas las actualizaciones judiciales. Sin embargo, estas facultades no son absolutas y se encuentran sujetas a ciertas restricciones y prohibiciones, cuyo objetivo es preservar la imparcialidad y la integridad del sistema judicial. En este sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece una serie de limitaciones al ejercicio del Poder Judicial, prohibiendo, por ejemplo, la injerencia de otros poderes del Estado en las decisiones judiciales, así como cualquier acto que vulnere la independencia y autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, vamos a continuación a explicar las facultades correctivas de los jueces y los tribunales. La Corte Constitucional eh, del 2020 menciona que los tribunales y jueces tienen la potestad de aplicar medidas disciplinarias y sanciones con el fin de preservar el orden y el condecoro durante el desarrollo de los procesos judiciales. Facultades correctivas, también conocidas como poder disciplinario o potestad sancionaria. El propósito de esta facultad es asegurar que los procedimientos se desarrollen adecuadamente, previniendo comportamientos que puedan obstruir la correcta impartición de justicia. Las facultades correctivas permiten a los jueces mantener el control garantizando el respeto al tribunal y a los litigios transcurridos sin interferencias indebidas. La potestad jurisdiccional de la que están inves- investidas juezas o jueces consiste en la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Abarca tanto la etapa de juzgamiento como la de la ejecución de la resolución judicial, pues el proceso no termina hasta que se cumpla en su totalidad lo ordenado en la resolución y se archive. Y allí los jueces pueden aplicar todas las medidas correctivas o coercitivas del caso en la aplicación en el artículo 131 y 32 de los tribunales y jueces poseen la autoridad para aplicar medidas disciplinarias y sanciones con el objetivo de mantener el orden y el decoro durante los procesos legales. Estas facultades correctivas, también llamadas poder disciplinario, potestad sancionadora, tienen como propósito garantizar que los procedimientos se desarrollen sin contratiempos, evitando comportamientos que puedan entorpecer la justicia. Permiten que los jueces mantengan el control, asegurando también el respeto al tribunal y que los litigios avancen sin interferencias indebidas. La potestad jurisdiccional de los jueces consiste en la facultad de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, abarcando tanto la fase de juicio como la ejecución de la resolución judicial. El proceso no concluye hasta que se haya cumplido totalmente lo ordenado en la resolución y se haya archivado en el caso. Facultades correctivas de los jueces y juezas. El Código Orgánico de la Función Judicial señala que a fin de mantener una conducta procesal correspondiente a la importancia y respeto de las actividades judiciales,
La jueza o jueces deben resolver los escritos de denigrantes o injuriosos, sea que las injurias vayan dirigidas contra la jueza o juez, servidora o servidor del tribunal o juzgado contra el contraparte o defensora o defensor. Esta devolución operará sin menoscabo de la sanción disciplinaria que impidiera imponer el Consejo de la Judicatura, así como de las eventualidades responsabilidades penales en las que pudiera incurrir por la conducta injuriosa, de conformidad con las disposiciones del Código Penal. Pueden expulsar de las actualizaciones judiciales a quienes alteren su normal desarrollo o atenten contra su tramitación legal. Quien incurra en tal comportamiento descriptivo fuese una de las partes procesales, no solo será expulsado, sino que además se le aplicará las prevenciones legales que habrían correspondido de no haberse presentado el acto judicial respectivo. Además, si la sanción es considerada un delito o contravención, se iniciarán los procesos penales correspondientes. Tercero, declarar en su fallo y resoluciones cualquier incorrección, dolo, negligencia vigente o error inexcusable en el que haya incurrido jueces, fiscales o defensores públicos en la tramitación del proceso e informar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano comience un proceso para imponer la sanción correspondiente. Solicitar a la dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura que sancione a las y los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial con multa de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Además, se deberá aplicar las demás sanciones que este código y otras normas vigentes establezcan. Prohibiciones de los jueces. Ecuador dispone de algunas regulaciones y prohibiciones que perjudican directamente a los jueces en el ejercicio de sus funciones. A continuación, tenemos algunas de ellas. Primero, duración del cargo. Según la Constitución del Ecuador, los jueces son elegidos para un periodo de 9 años. El tiempo para completar esta tarea es menor en comparación con otros países donde esta tarea no tiene un periodo fijo. Nombramiento. Los jueces en Ecuador son designados sobre la base de méritos y concursos públicos organizados por el Consejo de la Judicatura. En años anteriores, los jueces eran elegidos por sorteo. Prohibiciones en el patrocinio de causas. Los abogados con prácticas jurídicas no podrán patrocinar los casos en los que participen. Además, en determinadas situaciones pueden exigir el cede del abogado. Los jueces o juezas tienen prohibido reunirse con alguna de las partes de manera particular sin que se notifique previamente y con antelación a la contraparte o a su defensor para que éste también haga acto de presencia si lo desea. Ausentarse a una audiencia o diligencia judicial en la que sea necesario su presencia para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. La regulación y provisiones que afectan directamente a los jueces incluyen duración del cargo. Los jueces son elegidos por un periodo de 9 años y un tiempo relevadamente corto en comparación en otros países. Requisitos genéricos para ser juez. Campos 2020 menciona que todos estos requisitos lo que buscan es asegurar que en Ecuador los jueces cuenten con la formación académica, la experiencia profesional y la integridad necesaria para ejercer sus funciones de una manera eficiente e imparcial. Deben ser de nacionalidad ecuatoriana, gozar de los derechos de participación política, tener un título de tercer nivel de abogado. Pues para un juez de primera instancia tiene que tener 30 años y 5 años de ejercicio profesional. Juez de la Corte Provincial tener 35 años, 8 años de ejercicio profesional. Juez de la Corte Nacional de Justicia tener 40 años y 10 años de ejercicio profesional.
Debe superar los procesos de evaluación y selección realizados por el Consejo de la Judicatura. Esto incluye pruebas de conocimiento, análisis de méritos y evaluación de desempeño. No haber sido condenado por el delito doloso con pena privativa de libertad, no haber sido sancionado con la pérdida de derechos de participación política, no estar en interdicción civil ni poseer limitaciones legales para el ejercicio de cargos públicos. Dentro de su formación continua, está por participar en programas de capacitación y actualización jurídica establecido por el Consejo de la Judicatura. Excepción de cargo público. Según la Ley de Organización del Servicio Público, los SEC del Ecuador, ciertas personas están exentas de cargos públicos por diversas discapacidades. Las personas prohibidas por el derecho civil que sean reconocidos como inelegibles por el derecho civil no pueden ocupar cargos públicos porque no son capaces de tomar decisiones jurídicas independientes. También exceptos los deudores insolventes, especialmente los deudores en procedimientos de insolvencia fraudulentos. La ley también tiene en cuenta a las personas que no cumplen con los pagos de sus préstamos, con ciertas excepciones. También están exentos de las funciones públicas quienes no votaron, es decir, no votaron sin una razón legal válida. La ley permite inhabilitaciones, inhabilitaciones específicas como las relacionadas con nepotismo, quiebra o prácticas corruptas, lo que significa que las personas involucradas en estas prácticas también quedarán indebidamente para ocupar cargos públicos. También se concluye las personas que tienen atrasos en la manutención de los hijos, especialmente para aquellos que deudan más de dos pagos. Aldas 2022 menciona que no podrá ser funcionaria o funcionarios ni un miembro de organismos directos de identidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación. No podrán tener intereses en el ámbito controlado o regulado o representar a terceros con estos intereses. Los funcionarios públicos no actuarán cuando sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad a la que presentan servicios. Incluso durante un estado de emergencia, los jueces estarán exentos de todas las obligaciones militares, electorales y de otros servicios públicos. Queda expresamente prohibido el desempeño de deberes, obligaciones, funciones u honores en el sector público, así como por lavado de dinero, asociaciones ilícitas y delincuentes organizadas relacionadas con actividades corruptas en general. Las personas condenadas por defraudar a instituciones públicas no podrán desempeñar ningún cargo u honor público. La misma, la misma se aplicará a la persona que haya cometido violaciones aduaneras, tráfico de sustancias estupefactas y psicotrópicas, lavado de dinero, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, comercio ilegal o violación. Esta prohibición se aplicará a quienes directa o indirectamente tengan créditos relacionados en violación del ordenamiento jurídico vigente. Las personas físicas que poseen bienes o capitales en paraísos fiscales quedarán inhabilitadas para desempeñar cargos, funciones o responsabilidades designadas en el sector público. Nadie podrá desempeñar más de un cargo o cargos públicos al mismo tiempo, ya sea representativa, electa u otras funciones públicas. Quedará exceptuado de esta prohibición los docentes de universidad y politécnicas estatales y privados legales reconocidos, siempre que la actividad del docente esté permitida y no interfiera con el desempeño de las funciones públicas. Esta sección se aplicará a los músicos profesionales de orquestas sinfónicas nacionales que también pueden desempeñar en conservatorios. Asimismo, lo dispuesto en este apartado no se aplica a las instituciones o sus representantes, que en el ejercicio de sus funciones deban formar parte de directivos o organismos públicos similares. En estos casos especiales no se
compensará la citación delegación siempre que así lo permita el orden del día. El cargo de la persona electa en el consejo parroquial no entrará en conflicto con su cargo de función o docente. Los funcionarios de carreras elegidos por un cargo electo general están sujetos a la licencia obligatoria sin goce del sueldo durante el periodo electo, con anuncio público y presentación de los resultados por el órgano electoral correspondiente. Secretario del juez subrogante. Misión: dar fe respecto de las actuaciones procesales en las causas a su cargo, verificando que los procesos se encuentren completamente y debidamente organizados para su despacho. Atribuciones y responsabilidades. Además de lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, la ley y lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura, los secretarios de las dependencias judiciales tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades. Primero, sentar razón de las actualizaciones procesales. Segundo, elaborar las actas y oficios que disponga el juez. Tercero, notificar autos, cualquiera sea su denominación, decretos, resoluciones o sentencias en los tiempos previstos en la legislación. Cuarto, verificar y constatar que los procesos judiciales a su cargo se encuentren completamente y debidamente organizados, listos para el despacho del juez. Quinto, cumplir conforme a su competencia las resoluciones y protocolos extendidos por el Consejo de la Judicatura. Conocer e informar a la autoridad que lo requiera la carga procesal y estado de las causas a su cargo. Séptima, es pedir las copias certificadas de procesos judiciales en medios electrónicos y de manera excepcional en formato físico, al estar plenamente facultados para acreditar los registros de las notificaciones realizadas tanto en la audiencia como en la veracidad de las copias de piezas procesales de todo un expediente judicial, así como fuera de ella, para lo cual utilizarán los medios tecnológicos idóneos conforme la normativa vigente. Octavo, gestionar los productos y servicios del técnico de la sala y cámara de Gelsen de conforme con la legislación vigente en la dependencia judicial donde no exista este cargo. Noveno, emitir certificados de los depósitos judiciales entregables. Primero, actas de audiencia. Segundo, acta de razón de citación. Tercero, razón de notificación. Cuarto, oficios ordenados en providencia. Quinto, certificados de depósito judicial. Sexto, registros manuales en el módulo de depósitos judiciales. Y séptimo, las demás entregables que determine la Constitución de la República del Ecuador, la ley, el Consejo de la Judicatura y el juez. Importancia del papel de los jueces en el Estado constitucional de derecho de justicia. La función de los jueces en el Estado constitucional de derecho y justicia de suma importancia, ya que son responsables de interpretar y aplicar la ley conforme a los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Actúan como guardianes de la Constitución, asegurando el respeto y cumplimiento de la ley, los valores democráticos y los derechos humanos para promover la equidad y la justicia en la sociedad. El rol del juez en este contexto varía según los diferentes modelos existentes, centrándose en funciones preexistentes y asumiendo nuevas responsabilidades. Su papel se define en relación con el derecho y sus funciones dentro del ordenamiento jurídico. Es crucial porque mediante sus disposiciones judiciales se supervisa el cumplimiento de los principios constitucionales por parte de la institución pública. Los jueces, con formación constitucional, se convierten en controladores de las instituciones y en creadores del derecho, lo que consolida la supremacía constitucional y la garantía en la protección de los derechos de los ciudadanos.